y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. En la primera lectura voy a hablar un poquito de las dos. Son imposibles de perderse, las dos son muy profundas y además tiene que ver una con la otra. Dice el capítulo 2 de la primera carta de San Juan, es el núcleo del capítulo 2, los capítulos del 12 al 17, sí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es un mandato claro y directo. Se nos presenta la primera pregunta con respecto a este mandato, porque justo el mandato en el tiempo de Navidad. ¿No fue Dios quien creó el mundo? ¿Por qué ahora nos pide no amar algo que Él creó? Primera pregunta, y es válida. Juan en el capítulo 3, versículo 16, el mismo Juan que escribe las 3 cartas y el Evangelio y el Apocalipsis, dice Juan en su Evangelio: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Eso es. Parece que se contradijera. Esto hay que entenderlo bien. ¿Cómo conciliar esta aparente contradicción? Juan al principio de esta carta expresa que ha visto evidencia de los creyentes que confirman que la gracia de Dios ha obrado en ellos, en hijos, en padres. Eso lo hemos leído los días anteriores. Y después hace una exhortación, y aquí viene la primera enseñanza. Dios primero obra en nosotros y luego nos da un mandato o una exhortación. Es un mandato directo: no amemos al mundo. Nunca nos pide algo sin antes obrar en nosotros. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nunca nos pide nada sin antes haber obrado en nosotros. Ahora, valdría la pena aclarar qué significa mundo en la Biblia. Aquí no se refiere a la creación de Dios ni a las estructuras de este mundo, llámese la familia, que hablamos ayer largamente de ello, o a los gobiernos, o a los empleos, o a los estudios, o a los trabajos, donde la gente va produciendo y va, digamos, avanzando y solidificando su vocación, ni a las ocupaciones o etcétera. Aquí se refiere al mundo como ese sistema organizado de actividades humanas que son hostiles a Dios y a sus mandatos, evidentemente. ¿A qué se refiere específicamente? Pues a la enemistad con Dios que existe en la sociedad. Esa sociedad arrogante, autosuficiente, que está constantemente en oposición a Dios. Cuidado, no tiene que ser una oposición abierta. La ideología de género, por ejemplo, es una oposición muy disimulada. El mandato del aborto en algunas leyes de algunos países es una oposición a Dios muy disimulada. Bueno, digamos, porque claro, engaña, hay un lenguaje ideológico. Toda ideología es mentira. Toda ideología es falsa. ¿Qué tipo de mundo amó Dios?
¿Dios amó al mundo hostil? Claro que sí. Ese es el que lo crucificó. A este mundo envió Dios a su Hijo, para que con su amor infinito pueda salvar precisamente a ese mundo del que hablamos. Nosotros debemos vivir en ese mundo y somos parte del mundo, y muchas veces somos parte mala de ese mundo con nuestras acciones. Nadie se salva de eso. El Papa Francisco nos pide ponernos en salida, no aislándonos del mundo, sino saliendo al mundo. El Papa también nos habla de la mundanidad. Palabra muy importante. Aquí se va a entender la palabra mundo en su acepción equivocada. ¿Qué es la mundanidad? Es apartarse de Dios simplemente, poniendo al hombre en el centro de todo. Esta mundanidad propone metas que no requieren luchas contra el pecado. Eso se los está poniendo ya a los jóvenes muy fácilmente. No luches contra, eso no es pecado, esa es naturaleza, te dicen. Ya escuchas a los jóvenes, a algunas familias. Juzga la importancia de las cosas por los resultados materiales. Esa es la mundanidad. La importancia de las cosas, la verdad, por mayoría de votos. La verdad no se saca por mayoría de votos. Juzga el éxito por números. Eso no es cierto. Dios no es un empresario que te saque estados de cuentas de pérdidas y ganancias, no. Codicia la estima de los demás. No conoce ninguna verdad por la que uno esté dispuesto a luchar e inclusive a morir. Hay verdades, nosotros tenemos que pensar en esto. Estamos en el fin de año. Se les propone, gracias a Dios, horas santas en muchas parroquias. Qué bueno que se hace. Acá la vamos a tener el 31 de la noche. Pero la hora santa es, por ejemplo, oración, meditación. Y dentro de la meditación también tenemos que preguntarnos si tenemos verdades por las cuales podríamos morir nosotros. La vida no es importante al lado de una gran verdad. Este mundo, esta mundanidad, ama a los ídolos y está en guerra con Dios. Ni qué decirlo, este mundo que está en guerra también. Santiago, en su carta, capítulo 4, versículo 4, dice: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago también usa el lenguaje mundo, mundanidad, ya sabemos. Y aquí viene la segunda enseñanza. Cada vez que me hago amigo del mundo, me hago enemigo de Dios. Ya sabemos de qué mundo hablamos. No hay manera de tener dos cosas juntas en el corazón. Es imposible. Es imposible la doble vida. Salta inmediatamente lo malo. ¿Cómo está nuestro corazón? Esa es la pregunta que me hago hoy, que me hice en la oración en la mañana. Con respecto al amor del mundo. No es malo las cosas creadas. No es malo un centro comercial, no es malo un restaurante, no es malo un parque, no es malo un teatro, un espectáculo. Eso no es malo, a eso no me refiero. Me refiero a las estructuras que causan y que se acercan a el pecado, al mal obrar, al daño al otro ser humano, al egoísmo, a la falta de solidaridad, a esta agresividad que existe en el mundo, a las cosas que comentaba ayer que van en contra de la familia. No voy a repetir lo que dije ayer, pero básicamente estaba hablando, por ejemplo, de la soledad, que la soledad en per se no es mala, pero la soledad sin Dios sí es mala. Te sientes solo, no estás solo, estás acompañado. ¿Cómo identificas la mundanidad? Ahora sí, esto es delicado. Hay dos particularidades, o tres, nos da el Evangelio. No nos deja al aire libre. La mundanidad la identificas así. Primero, pasión por la carne. Ya más o menos vamos entendiendo. Segunda característica de la mundanidad, pasión por los ojos. Tercera característica,
arrogancia de la vida. ¿Con qué palabra identificamos? Vamos una por una, que creo que vale la pena explicarla. ¿Con qué palabra identificamos la pasión por la carne y de los ojos? Es un fuerte deseo, la pasión es un fuerte deseo. Pasión de la carne no es una referencia a los deseos naturales creados por Dios. Comer, descansar, dormir, divertirse. Eso no es pasión por la carne, no nos confundamos. Dormir, digamos, lo que sea, pero si es un deseo mundano y desordenado, por ejemplo, dormir mucho, comer mucho, ahí están los pecados capitales. Hay gente que demoniza el tema del sexo. La sexualidad es hermosa y fructífera en el matrimonio. Ahí está. Es un regalo de Dios. Si nosotros vemos los pecados capitales, menciono 3 de ellos, pero en realidad son 7. Podría uno confundirse. Gula, pereza, lujuria. Conclusión, el cuerpo es un estorbo. No, no es así. El cuerpo no es ningún estorbo, porque uno tiene que comer, pero no desordenadamente. Los esposos procrean, pero no desordenadamente. Uno tiene que descansar, pero no desordenadamente, pereza. Y puedo pasar por todos los pecados capitales. ¿Con qué palabra identificamos la arrogancia de la vida? Aquí está la primera, la pasión por la carne o por los ojos, ¿no? Ahora viene la pasión la arrogancia de la vida. Es poner mucha atención a lo que uno hace y logra. Es un énfasis a lo que uno tiene y ha logrado, y muy poco a los que, digamos, a lo que logra gracias a la ayuda de Dios. La gente, por ejemplo, que se jacta de sí misma, los que quieren parecer más que ser, se equivocan, porque uno tiene que ser antes, porque uno es un ser. Pero hay gente que quiere parecer, y eso es secundaridad. También se refiere a que podemos caer en la tentación de creer que todo lo hemos alcanzado por nuestra cuenta, sin ayuda de nadie. Y sabemos que este mundo se mueve comunitariamente. Ayer, por si acaso, no era el día de la familia, hay que tener claro eso. Ayer veíamos a la Sagrada Familia para aprender de cada uno de esos miembros de la Sagrada Familia, de José, su silencio, de María, su solidaridad, del niño, ya ni qué decir. Y cuidado, no es verdad que las cosas las logremos solos. Todo es gracia. ¿Qué hacer para no ser mundanos o para no mundanizarnos? Hay que conocer a Dios, hay que amar a Dios y hay que servir a Dios. Conocer, ahí está la formación. Amar, ahí está la fe. Servir, ahí está el esfuerzo personal. En el Evangelio vemos a una mujer que no era mundana, a Ana. Se nos dice que esta profetisa conocía a Dios y por eso rezaba mucho. Amaba a Dios. Por eso que cuando se encuentra con el niño Jesús, se pone alegre, servía a Dios, se dedica a servir a Dios siempre, o se dedicaba siempre toda su vida. Yo creo que este Evangelio tiene relación directa con la primera lectura. ¿Por qué? Porque en Ana, ¿qué vemos el valor de la perseverancia y de la fidelidad. Nos falta mucho eso. ¿Tenemos perseverancia o fidelidad a Dios? ¿Perseveramos en las cosas que nos proponemos o nos apagamos inmediatamente porque ponemos excusas de la situación, de la gente, de los problemas?
La segunda cosa que vemos en Ana, ella vio allí, en el niño y en la Sagrada Familia, que allí estaba la salvación. No se quedó en lo superficial. Cuidado, mucho cuidado, que en una Navidad o en un Año Nuevo nos podemos quedar en lo epidérmico, allí nomás, en la superficie, y no profundizamos. No sé si ustedes se han preguntado qué significa decirle a tu hijo o a tu esposa o a alguien que quieres feliz Navidad. ¿Qué significa eso? Pero claro, si nos mecanizamos, si no vamos al fondo como Ana, entonces va a ser todo muy superficial y vamos a caer en esos dichos: oye, chao, rezo por ti, o bendiciones. E inclusive lo más grave, vamos a caer en distraernos y en saber por qué en este instante estás aquí. No estás aquí porque a ti te dio la gana, estás aquí porque Dios te ha llamado por algo, quiere algo de ti el día de hoy o en esta semana. Y por último, la Virgen, San José, cumplían todo. Dice, así termina el Evangelio, ellos cumplían todo. Ellas eran personas de fe y cumplieron todo lo que tenían que hacer. Y evidentemente nosotros tenemos que mirar esa acción, porque no solamente hay que ser, sino también hay que parecer en cuanto a temas de la fe. ¿Por qué? Porque no solamente basta ser creyentes, sino hay que ser creíbles con nuestra actitud y coherencia de vida. Esto ya nuevamente el Evangelio de ayer obviamente coincide con muchas ideas del Evangelio de hoy, porque en tu casa tienes que ser también creíble y predecible, diría yo, porque mucha gente se queja de la falta de fe de sus hijos mayores que han perdido total y absolutamente la fe. Ya no quieren venir a misa por diferentes motivos, por una decepción, porque el cura no habla bien, es un aburrido, porque no prepara, porque los han tratado mal, porque no ven en Dios, pero algo como lo ve el mundo, algo productivo, algo que me dé inmediatamente, pero principalmente no ven coherencia de vida, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Y ahí tenemos gran culpa los sacerdotes. Claro que sí, hay que mencionarlo, pues. Tú vas a una reunión de sacerdotes y hay un desfile de carros de moda, ¿no? 4x4. Esto hay que decirlo, no hay que esconderlo. Y esto es grave, porque nosotros hemos hecho votos, promesas, castidad, obediencia y pobreza. ¿Por qué menciono esto? Porque yo sí creo que la gente tiene fe, pero no vine a misa porque han hecho una ruptura por ahí de nivel y sienten una cosa, pero en realidad en sus vidas hay otras cosas. Y esto muchas veces tiene que ver con la coherencia de vida de nosotros, que somos parte de la iglesia, todos nosotros, ustedes y yo y nosotros los sacerdotes. Vamos a pedir, ya que estamos terminando el año, el día es 30, mañana 31, vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que siga intercediendo por nosotros, que nos haga personas más creíbles, más predecibles, que no nos quedemos en la superficialidad de las cosas y que evidentemente vayamos al fondo de cada acción que tengamos en nuestra vida. Que así sea. Amén.